manejo de las heridas y eso es lo que va a ser eso va a ser lo que vamos a tratar de incluir en esta clase. Vamos a hablar sobre lo que son las heridas, tanto contusas, que es un término que vamos a ver, y las heridas en propiamente dichas, la cicatrización, la curación de las heridas y un caso clínico. Bueno, principalmente lo que tratamos nosotros es de nunca hacer daño. Y eso es lo que dice esta sentencia y lo que buscamos siempre que tratamos a un paciente va a ser nunca hacer daño. Pero para esto necesitamos tener conocimientos, tener actitudes para poder hacer esta situación. Y entonces lo que necesitamos principalmente es que nosotros conozcamos qué son estos elementos para poder hacerlo. Vamos a hablar del trauma. Esto es lo que la Real Academia de la Lengua dice sobre trauma. Considerarse como una lesión física o psíquica que es provocada por una agresión externa. Cuando hablamos de una lesión física, estamos diciendo que es la transmisión de energía a los tejidos y que estos tejidos le pueden imponer cierto grado de resistencia. Y como va a haber un cierto grado de resistencia, va a provocarnos que en estos pacientes nos pueda suceder una situación o que haya una contusión, o sea, que esa lesión no se rompa la piel o que si esta piel se ha roto, entonces le llamamos herida. Esta lesión puede ser en un grado menor, como puede ser un golpe contuso que nos va a provocar al final el aparecimiento de un morete o un edema en la zona, hasta que sea una gran cantidad de energía física que la va a hacer ser adquirida y por lo tanto el paciente lo que va a presentar es la muerte. Y esto es lo que frecuentemente va a ver en la mayor parte de los países que van a provocar la muerte de nuestros pacientes. Entonces, como mencionábamos al inicio, la fuerza física que se aplica a un tejido puede llevar dos caminos y este es uno de los primeros caminos, que es lo que nos va a hacer que ese tejido le ponga resistencia a esa fuerza y por lo tanto la fuerza que recibió no le provoque en ningún momento la ruptura de la piel, ya sea por esa elasticidad que está presente. Y entonces esa energía recibida va a provocar a nivel del hueso o en cualquier parte blanda la fractura o la lesión de esas estructuras blandas. Y esto va a depender lo que nos va a producir al final que esa lesión vaya a provocar la ruptura de los vasos y por lo tanto va a generar edema y sangrado en la zona. Y esto va a provocar que haya una fase inflamatoria que sirva para reparar ese daño que se tiene en ese tejido. Entonces, siempre vamos a tener un proceso inflamatorio como respuesta a ese trauma que ha recibido y va a depender cuánto va a ser la lesión que vamos a provocar. Esta es una de tantas clasificaciones y para que lo que vean es para ejemplificar qué lo que puede suceder o que pueda tener que la lesión en la piel esté íntegra y por lo tanto vaya a causar una cantidad de energía cinética que va a ser transformada en una energía potencial y esta potencial va a hacer que se fracture el hueso. Y entonces esa lesión sin esa fractura que vamos a tener, sin lesionar los tejidos blandos o que puede haber una erosión superficial o que pueda provocar una lesión profunda, como se mira en la primera foto en su mano izquierda, a la mano derecha, perdón, superior derecha que van a encontrar, donde vamos a tener una lesión que va a formar un hematoma o que puede provocar una lesión extensa como la que se ve en el codo y que lo que produce allí es una zona inflamada. O puede ser que esta lesión provoque un aplastamiento, o sea, la lesión completa del tejido con como que si ustedes estuvieran quitando un calcetín completo de su pie y entonces a esas lesiones se llaman en aplastamiento y por lo tanto va a haber un deforramiento, o sea, se va a romper el tejido y en eso es lo que vamos a tener.
Como le menciono, esta es una forma, esta es una clasificación. Hay diferentes clasificaciones. Por ejemplo, para las fracturas vamos a ocupar la clasificación de Bustillo, que lo que nos va a decir es si hay una lesión en los tejidos blandos, que le vamos a llamar una expuesta por esa razón, o una lesión que no tiene lesión en la piel y por lo tanto lo vamos a llamar una lesión sin exposición. Entonces, vamos a referirnos a algo más que nosotros normalmente cuando hablamos de heridas nos estamos refiriendo principalmente a la curación de esas lesiones que vamos a tener expuestas en el paciente. Y por lo tanto, esto van a ser provocadas por una agresión física que vamos a tener y que va a hacer la ruptura de la piel. Y por lo tanto, va a exponer todos los componentes de esto. Esa disrupción de esas estructuras anatómicas que van a estar superpuestas, vamos a tener que van a perder su funcionalidad momentáneamente y que el cuerpo, para tratar de volver a estar en un estado normal, va a provocar que haya una cicatrización, que eso va a ser la siguiente parte que vamos a hablar después de esto. Entonces, las heridas pueden ser agudas y generalmente estas lesiones agudas van a seguir un proceso en el cual, al igual que en el otro, van a tratar de buscar una reparación ordenada de los tejidos, pero que muchas veces estas al final, cuando son heridas crónicas, van a buscar reparar por una segunda intención y va a haber un gran tejido de fibrosis, lo que vamos a tener ahí. Por lo tanto, la restauración de la integridad anatómica y fisiológica de esa zona no la vamos a tener. Un ejemplo común de esto es lo que en los pacientes que sucede en las quemaduras. Si ustedes van a ver, hay una zona de retracción y esta zona de retracción que vamos a tener es una piel que no tiene las características de la piel normal y es una zona de cicatrización especial que vamos a tener en ellos. Y por lo tanto, esa no va a tener una función anatómica ni funcional de esa parte. Entonces, las heridas agudas, vamos a decir que van a ser aquellas lesiones que vamos a tener que se van a reparar de primera intención, o sea, en el momento de que tengamos la lesión, y las heridas crónicas son aquellas que van a tener un proceso de cicatrización después de 6 semanas y que después de 6 semanas todavía no ha podido tener el cierre completo de la lesión original. Entonces, esta es otra forma de clasificación. La primera clasificación es dependiendo del tiempo y la forma de que la cicatriz la vamos a ver en estos pacientes. Y por lo tanto, vamos a tener que esta es otra forma de clasificación y estas formas de clasificación van a depender primero por la dirección o la trayectoria que tenga la herida. Si es una herida lineal, si es una forma contusa, si es una forma estrellada, si esta ha sido provocada por un objeto. Vamos a tener que, debido a la profundidad también, si estas son solamente involucran a la de epidermis, vamos a decir que son las escoriaciones, y si está ya involucrando a la dermis, vamos a decir que son abrasiones. La diferencia entre una y la otra es que vamos a ver cuando nosotros tenemos una lesión de la epidermis, generalmente vemos un tejido blanquecino abajo, pero no vamos a ver que en ese tejido blanquecino le sale un líquido amarillento, parecido al suero. En cambio, en la dermis, generalmente esas abrasiones o arañazos van a haber involucrado que haya salida de una pequeña cantidad de sangre o suero que vamos a encontrar en esas costras que van a tener eso. Y si estas involucran al tejido celular subcutáneo, ya a esa la llamamos heridas superficiales. Si la herida ya penetra una zona que nosotros vamos a llamar como un límite, por ejemplo, en la cavidad abdominal, el límite de lo que sería la cavidad y la piel va a ser el peritoneo. En el tórax vamos a decir la pleura y en el cráneo vamos a llamar a las meninges. Entonces, si atraviesan esa zona, decimos que es penetrante.
Y eso lo van a ustedes comparar con lo que ustedes vieron en trauma de tórax y en trauma de abdomen, que son las lesiones penetrantes de ambos sitios. Si pasa la pleura, decimos que una penetrante de tórax. Si pasa el peritoneo, llamamos una herida penetrante de abdomen. Y en el cráneo, al igual, si pasa la meninges. Entonces, una lesión perforante es aquella que va a aparecer más en espejo. O sea que vamos a tener una lesión anterior y una lesión posterior, principalmente en aquellos sitios donde van a tener vísceras huecas. Y vamos a tener otra de las variedades, aquellas que se van a dar en los agujeros, principalmente a nivel anal, donde va a estar una lesión que se va a dar por empalamiento. Este es buscando un agujero natural y por ahí se introduce un objeto contundente que es lo que va a causar la lesión. Generalmente a través del ano, en las mujeres a través de la vagina y como puede ser también a nivel perioral. Por la forma que tengamos, pueden ser que van a guardar una relación con el objeto que la produce. Y estas pueden ser de formas estrelladas, pueden tener una forma puntiforme, si es un picayelo, por ejemplo, o podemos tener lesiones que sean circulares, que pueden ser provocadas por un tubo o por un objeto redondo que nos provoque ese sitio. Y podemos tener también, que en eso van a tener también heridas que formen un colgajo. Significa que la piel se ha denudado, se ha levantado y que muchas veces eso le llamamos avulsión del tejido y entonces hay un despegamiento de la piel de la zona del tejido celular subcutáneo con exposición de generalmente o de hueso o podemos tener del músculo y que estas va a estar irrigada por un pedículo, que generalmente cuando tenemos ese pedículo, que es la fuerte que le da la vascularidad, vamos a encontrar que en estos pacientes vamos a tener esas lesiones quedan detenidas, por decir así, por esa zona. Y que cuando nosotros venimos y la suturamos, generalmente el pedículo va a ser tan laxo que muchas veces tiende a provocar necrosis de esa zona o por el mecanismo que esto nos van a servir para el pronóstico y tratamiento, que de eso vamos a tratar de hablar un poquito más adelante. Otra forma de clasificarlos, estas generalmente ustedes las van a ver en medicina forense, que van a ser heridas abiertas, heridas cerradas, como les mencionábamos hace un rato. Si estas pueden ser heridas simples o heridas complejas. Generalmente una herida simple es cuando solamente involucra la piel y el tejido celular subcutáneo. Pero si esta involucra ya músculo, las estructuras tendinosas o vasculonerviosas, entonces en esos casos van a ser heridas complejas y mucho más cuando estas pueden estar involucrando también al tejido óseo. La otra clasificación es del objeto que las produce y que ya tenemos unas definiciones que ustedes muchas veces ya la habrán oído como heridas contusas, punzantes, cortopunzantes, o podemos tener laceraciones, heridas por arma de fuego o heridas por arma blanca. Podemos tener escoriaciones, abrasiones, lesiones abortivas, heridas contusas, magullones, amputaciones o aplastamientos. Entonces, toda lesión, toda herida va a necesitar en un momento determinado un proceso de cicatrización para cerrar ese tejido. Y entonces a eso le vamos a llamar, cuando el tejido se cierra de primera intención, es cuando nosotros hacemos, por ejemplo, vamos a quitar un lipoma, hacemos una herida sobre el lipoma y luego después de extirparlo, venimos y suturamos. O, por ejemplo, cuando curamos una hernia, que abrimos por planos, curamos la hernia, le ponemos malla y después cerramos por plano. Entonces, a esa situación que vamos a tener en estos pacientes, que va a ser una sutura de aproximación de los tejidos para dejarlos lo más anatómicamente posibles para que se dé el cierre y que anatómicamente pueda cerrarse y además vuelva a tener la funcionalidad que tenía previo al momento de su lesión. Si tenemos una por segunda intención, quiere decir que a esta la vamos a tener una herida, pero que consideramos que haya habido una transgresión
de lo que se llaman los principios de Halsted, que van a hacer que consideramos que hay una contaminación o que hemos transgredido ciertos tractos como son el tracto respiratorio, el gastrointestinal o el genitourinario, que pueden contaminar la herida. Y por lo tanto la vamos a dejar abierta y en un segundo momento la vamos a ver que no hay contaminación y por lo tanto venimos y la cerramos. Entonces, en este tejido nosotros vamos a ver que vamos a ver principalmente una mayor veces la fase 2 de la cicatrización, que como les menciono, voy a hablar un poquito más tarde de ahí. Y la tercera intención se llama un cierre programado. Significa que son aquellas lesiones que he tenido que dejar abiertas porque considero que están contaminadas y que luego de estar abiertas vengo y las voy a cerrar. En cirugía nosotros hacemos cierres por afrontamiento. O sea, ponemos un par de puntos para que cierre y tratar de ayudar de los procesos de contracción y epitalización, que son los que nos van a ayudar para que permita el cierre. Una vez pasado el proceso que nosotros consideramos que hay de infección, entonces venimos y hacemos esa situación. ¿Alguna pregunta al momento? Porque de esto va a depender mucho lo que ustedes van adelante, me van a entender cuando les estén hablando sus compañeros y les estén hablando los residentes. Si tienen una pregunta, si les quedó claro lo de cierre primario, cierre secundario, entonces vamos a para poder continuar. Doctor, sobre el cierre secundario, ¿se lo podría repetir, por favor? Vale. El cierre secundario es la herida, vamos a dejarla que cierre de forma espontánea. O sea, porque la dejé por alguna razón. Entonces, lo que van a ver son procesos de cicatrización que nos van a llevar al cierre por segunda intención. O sea, que va a haber una fibrosis del tejido y por lo tanto se va a cerrar. Entonces, aquí lo que vamos a ver, que va a haber un tejido que se va a empezar a granular, luego que vamos a ver que se va como estrangular, que eso le vamos a llamar contracción, y por último la epitelización. O sea, el tejido lo vamos a dejar abierto. Y eso es lo primordial de esto, que el tejido se queda abierto. Al contrario de lo que sucede en la tercera intención, aquí el paciente lo dejo abierto por un tiempo, espero que no haya un proceso de infeccioso, que generalmente lo vemos entre el tercero y quinto día, y si no hay proceso de eso, lo venimos y lo afrontamos o lo cerramos como sucede que lo hace ginecología, que lo hace para tratar de buscar disminuir el tiempo de cicatrización del paciente. Bueno, y por el de cuarta intención son aquellas lesiones que tienen una gran pérdida de tejido y como es una gran pérdida de tejido, necesitamos cubrirlo para que el tiempo de cicatrización sea más corto. Y esto lo que vamos a hacer es a tomar un pedazo de piel del paciente y colocarlo en el sitio. Y entonces esto se llama toma y aplicación de injertos. Y entonces lo que estamos haciendo es que vamos a agarrar una capa superficial de piel y esa la vamos a colocar en el tejido donde está abierto y que tenemos granulación para que el tiempo de cicatrización sea de menor tiempo. Doctor. Bueno, entonces las heridas vamos a clasificarlas como heridas agudas, que las heridas agudas son aquellas que se producen en el momento y que tienen menos de 6 horas de evolución, que además de esto van a ser, estas las podemos clasificar de dos maneras, o herida limpia o una herida sucia. Si el tejido tiene más de 6 horas de exposición, le considero que está contaminada y por lo tanto la voy a manejar como una herida contaminada. Y lo que voy a hacer es dejar abierta esa herida para que cierre en segunda intención. O pasados los 5 días, el tejido está bien, se ve limpio, no hay un problema, vengo y lo voy a dar puntos de afrontamiento. Ese es cuando son heridas sucias. Y si es una herida limpia, entonces vengo y lo que voy a buscar van a ser estos sí principios. Y lo que voy a tratar es cerrar lo antes posible.
Entonces, el principio general es, la lesión tiene menos de 6 horas, la lesión no tiene cuerpos extraños en el sitio, no tiene material necrótico. Entonces, si el material no hay material necrótico ni nada de eso, y entonces consideramos que en ese momento vamos a decir que ese paciente podemos hacerle un manejo de una herida limpia. Y por lo tanto, vamos a tratar de ocupar principios generales como va a ser la inmunización, que en este caso van a ser principalmente dependiendo del tipo de la lesión. Cualquier lesión siempre vamos a buscar vamos a buscar inmunización contra el tétano. Y vamos a valorar las características de nuestro paciente para ver en qué fecha fue vacunado, si tiene vacunación reciente o si la lesión es muy amplia y con qué se lo produjo, para tratar de buscar si le vamos a poner el suero o solo el toxoide. Le vamos a poner el toxoide y el suero antitetánico. O vamos a buscar en segunda instancia, tratar por la inmunización, vamos a buscar principalmente aquellas lesiones que han sido por mamíferos, vamos a considerar que puedan tener rabia. Y por lo tanto va a ser esa otra parte de buscar la inmunización en nuestros pacientes. Vamos a tratar de buscar siempre utilizar un anestésico local y en algunos casos, principalmente en los niños, vamos a tener que buscar hacerle una sedación, porque los niños generalmente se tienden a inquietar un tanto más y por lo tanto es más dramático para el niño como para la familia estar queriendo suturar a un niño pequeño enfrente de todo el mundo. Entonces, por eso vamos a tratar de buscar sedación en ellos. Una de las situaciones importantes ante cualquier herida va a ser el control de la hemostasia. Si nosotros no hacemos un buen control de la hemostasia, lo que va a quedarnos es un vaso sangrando y ese vaso sangrando nos va a formar un hematoma y ese hematoma se puede contaminar porque acuérdense que la piel ha quedado expuesta, se abrió y por lo tanto las bacterias que estaban sobre la piel van a penetrar y van a provocar un proceso infeccioso en ese sitio. Entonces, tenemos que buscar un adecuado control de la hemostasia para evitar esa situación. Y de forma secundaria nos va a formar un cuerpo extraño que va a ser esa sangre y por otro que nos va a formar un espacio muerto que no va a permitir un cierre adecuado de la zona. Entonces, vamos a tener que ocupar una buena limpieza y si consideramos que el paciente tiene una lesión que tiene más de 6 horas, que vemos bordes necróticos, entonces en esa zona vamos a tener que hacer un debridamiento amplio para poder tener bordes vivos y de buena calidad, para poder posteriormente buscar el cierre de la herida. El cierre de la herida, vamos a utilizar los apuntos, la sutura que sea más adecuada para ese tejido, sabiendo la resistencia y la movilidad que esa zona tenga para poder retirarle esos puntos también. Entonces, otra situación es cómo sutura. Si voy a dar puntos profundos, si voy a dar puntos solo superficiales, tratar de no buscar tensión. Vamos a tratar de utilizar también el material de sutura más adecuado y debemos tratar de buscar no invertir los bordes, o sea, meterlos hacia adentro de la herida, sino que tratarlos de buscar que sean bordes vertidos, o sea, hacia afuera, porque de esa manera el tejido va a tener una mejor epitelialización y un cierre. Y por último, a lo que normalmente o muy frecuentemente en el calor del hospital o en cualquier lugar les pueden decir como curación. La curación no es más que el apósito que va a servir para absorber, proteger e inmovilizar la herida y que de esa manera pueda permitirnos una adecuada cicatrización. Entonces, eso es el manejo que hacemos de las heridas agudas y principalmente aquellas lesiones que tienen menos de 6 horas. Si tiene menos de 6 horas, la consideramos y la podemos cerrar. Pero si tiene más de 6 horas y consideramos que tiene material ya purulento o hay cuerpos extraños dentro de la herida, tenemos que proceder a lavar adecuadamente, a debridar para que tenga una mejor cierre y esperamos una cicatrización
de segunda intención, perdón, una de tercera intención, donde lo que vamos a tratar de buscar en ese sitio es que esperamos a ver que no haya infección y venimos y la afrontamos. O le vamos a hacer un cierre secundario que va a ser dejarlo que empiece y granule. Y la granulación van a ver que siempre va a comenzar desde el fondo hacia los bordes de la herida. Entonces, vamos a hablar de qué es el proceso de cicatrización. Y entonces, nada más esto es una secuencia de eventos fisiológicos y biológicos que se van a dar dentro del organismo posteriormente a una lesión, independientemente a qué se deba la lesión. Y que lo que va a tratar de buscar es devolver esa funcionalidad anatómica de los tejidos y que además vamos a ver que estéticamente nos va a formar una cicatriz. Y dependiendo de la calidad de cicatrización que el paciente tenga, vamos a encontrar que estos pacientes van a tener una adecuada cicatrización. Entonces, esto es bastante viejo, pero que todavía aún se sigue utilizando. Abajo está de dónde lo he utilizado. Y lo que vamos a encontrar que en estos pacientes vamos a tener una cicatrización normal, que de eso vamos a tratar de hablar y dilucidar de eso. Y lo otro que vamos a hablar de lo que se llama la cicatrización insuficiente, que ya son cicatrizaciones de tipo patológica. Esta cicatrización insuficiente vamos a referirnos principalmente a las heridas crónicas. No vamos a hablar de las cicatrices hipertróficas, no vamos a hablar de los queloides, ni las contracturas que se dan en pacientes, por ejemplo, que han sido quemados. Y hablamos de cicatrización inestética, aquella que después de un procedimiento quirúrgico estético, reconstructivo, el paciente tiene un mal resultado. Entonces, el paciente esperaba tener una nariz muy bonita, respingada a lo Liz Taylor, y lo que termina tener una nariz como que fuera toma corriente. Entonces, es una cicatrización inestética. Esos pacientes también van a necesitar hacerles algún procedimiento. Pero ese tipo de cicatrizaciones no entran a lo que es parte de lo que será nuestro curso. Entonces, vamos a tratar de comprender adecuadamente lo que es el proceso de cicatrización normal, porque si no entendemos esto, menos vamos a entender cómo es que se da un proceso patológico en un paciente. Y entonces vamos a hablar que la cicatrización va a tener una serie de etapas y que todas estas etapas van a tener una secuencia ordenada, desde el momento de la lesión hasta el momento de la reparación. Y que esto, como ustedes están viendo ahí, esa forma escalonada que tiene una razón de ser. El momento que se da la lesión, esta puede ser reiterada hasta un cierto tiempo y que luego el cuerpo entre en un proceso inflamatorio para tratar de, en el momento que se abrió la herida, que las bacterias penetren, que hay tejidos que se va a quedar isquémico y que lleguen los neutrófilos a barrerlos y a comerlos, para que estos también sirvan como un elemento para poder darnos los procesos inflamatorios que llamen a otros elementos para poder hacer coagulación, para poder hacer superóxidos, como van a ser las bradicininas, el factor de necrosis tumoral que podemos tener en esto. Y que este proceso inflamatorio, que normalmente van a ver descrito en sus libros de texto, que se da entre el momento de la lesión hasta generalmente hasta el tercer día. Pero que este puede ser prolongado debido a que si hay un proceso inflamatorio que se acompañe o un proceso infeccioso, como puede ser un cuerpo extraño que esté haciéndolo ahí y nos esté sirviendo de material para poder mantener ese proceso inflamatorio continuamente. Y que el proceso de proliferación es un proceso que ya una vez que el proceso inflamatorio ha sido establecido, que ya viene en disminución, este proceso de proliferación va a permitir que lleguen los fibroblastos para formar una matriz donde vaya a
a irse colocando los nuevos tejidos que se van a ir formando para provocarnos un nuevo tejido, que después de cierto tiempo, generalmente el proceso de proliferación se va a dar entre las 4 a 6 semanas y que después de esas 4 o 6 semanas se va a formar una cicatriz que se va a ir remodelando y que va a tomar la función anatómica y fisiológica normal, ese tejido que se ha sido reparado. Entonces, como se ven, es un proceso de reparación que se va dando de una forma ordenada y que ocurre en un tiempo establecido. Generalmente, como le mencionaba, el proceso inflamatorio está entre los 3 hasta los 3 días, pero que se puede prolongar hasta un quinto día. Podemos tener un proceso inflamatorio, el de proliferación, que se va a dar entre el tercer día hasta aproximadamente 6 semanas y que después de las 6 semanas, una vez que el tejido ya ha sido cerrado, vamos a tener un tejido de remodelación en esta zona donde la cicatriz se va a ir contrayendo y que el tejido abajo de él va a tomar una función bastante normal. Eso, como miran, es de su libro de texto, de una edición vieja, porque en esa edición vieja salía mucho más explicado esos fenómenos. Ahora, en su libro de textos nuevos, van a ver que hay una explicación más orientada a lo que es al proceso inflamatorio, al proceso de contención de la hemorragia y al proceso de quimiotaxis que se va a dar en los tejidos. Entonces, el proceso inflamatorio va a incluir esos 3 elementos. Un proceso hemorrágico que el mismo cuerpo va a hacer la hemostasia de la zona, pero que acompañado de un proceso inflamatorio donde se van a liberar neutrófilos que van a ir en un primer momento a atacar a las bacterias y los monocitos para tratar de ir a comer tanto bacterias como tejido necrótico que tengamos en la zona y que estos procesos, estos neutrófilos principalmente van a producir factores quimiotácticos que nos van a llevar a que se formen sustancias que hagan atractivas a las bacterias, que se llama un fenómeno de ozonización y que estas bacterias puedan ser fagocitadas más fácilmente por el neutrófilo. Y que estos elementos, a través de la formación de un tapón de plaquetas para evitar que se siga sangrando ese vaso, entonces va a provocar isquemia en la zona. Por lo tanto, va a haber tejido necrótico ahí y esa es zona donde va a haber formación de factores de crecimiento. Entonces, estos factores nos van a llevar en un momento determinado a la formación de fibrocitos, que ustedes vieron que venían parte de la parte donde venían de la hemostasia que vamos a tener y que estos van a distribuirse como fibroblastos en una forma ordenada para formar colágeno y esta colágeno nos va a empezar a provocar tejido de granulación. Y eso es lo que nosotros vemos generalmente en la segunda fase y que nosotros podemos hablar de que ese tejido ha tenido una muy buena cicatrización. Por otro lado, ¿se acuerdan que al principio habíamos hablado que un fenómeno que va a provocar es el de la hemostasia, es la contracción del vaso y por lo tanto la isquemia del resto de los tejidos? Pero ahora en este momento, como ya se está dando un proceso de reparación y se está dando un proceso de proliferación en el sitio, entonces esa proliferación nos va a provocar que formemos nuevos vasos para poder irrigar al nuevo tejido que se está formando abajo. Y el epitelio, o sea, la piel va a empezar a tener una actividad mitótica que generalmente se describe, que va a haber 1 milímetro diario de crecimiento de células que se van a ir como invadiendo la zona donde está granulando. Y a eso lo llamamos el fenómeno de epitelización, que nos va a permitir que el paciente empiece a mejorar. Y esta es la pregunta del examen. Y entonces, esto es lo que les voy a preguntar. Y ustedes tienen que, esto es lo que les voy a poner, háganme esta matriz dentro del examen. Entonces vamos a tener que en estos pacientes hay una lesión, se va a dar el proceso inflamatorio que habíamos hablado, va a haber hemostasia y por lo tanto
esta hemostasia va a hacer que las plaquetas lleguen al sitio, además de la cascada de la coagulación, que va a hacer la activación del complemento para tratar de disminuir que en ese sitio ya no esté sangrando. Por otro lado, van a haber inflamación, va a haber liberación de las hormonas a través del sistema endocrino, principalmente de adrenalina, que lo que va a hacer es vasoconstricción de los vasos y entonces de esa manera también actuar de esa manera. Y entonces va a haber una aprobación de fibrina, que va a haber una fibrina y esta fibrina va a servir, va a tener procesos de fibrinolisis que van a permitirnos crear a través de a través del ácido araquidónico, nos van a formar, por un lado, a través de la ciclooxigenasa, nos van a provocar la formación de prostaglandina. Y a través de la lipoxigenasa, vamos a encontrar que va a haber la producción de leucotrienos, principalmente la IL-1, la interleucina 1, la interleucina 6, o vamos a tener la producción del factor de necrosis tumoral, acompañados del el factor del complemento 5 activado, nos van a provocar que estos vayan haciendo que los fibroblastos se formen y formen colágeno. Y esta colágena en un primer momento, en el proceso de epitelización, son los que nos van a formar la cicatriz primaria que hablábamos, que la cicatriz secundaria se va a formar a partir de del proceso de reparación. Y al disminuir el oxígeno en la zona, esto va a ser como un estímulo para provocar angiogénesis. Y esto es lo que va a provocar que haya una producción de cicatrización. Entonces, si se fijan, cuando hablábamos del shock, hablamos de los procesos inflamatorios que sucedían en el cuerpo. Que además de eso les mencionaba que buscaran y leyeran de lo que se llamaban de los procesos de homeostasia. Y porque actualmente se le está dando mucho énfasis a estos fenómenos que están sucediendo a nivel celular y que se están trabajando a ese nivel para tratar de buscar que tengamos una mejor cicatrización de los tejidos. Principalmente en aquellas heridas que son de tipo crónica. Que ya estamos, ¿se acuerdan que hablamos que la herida crónica es aquella que después de 6 semanas de un manejo adecuado se siguen manteniendo y que no permiten un cierre en la zona? Digan, ¿alguna pregunta? Bueno, sigamos. Entonces, las úlceras, llamadas también de las heridas crónicas, se ocupa una sinonimia de decir úlcera, pero las úlceras se refiere a aquella pérdida de tejido de la mucosa que va a exponer a los elementos que están inferiormente de ellos. Entonces, a eso es una úlcera. Y en las heridas, y a la otra le llamamos heridas crónicas, pero es una sinonimia que se ocupa. Y entonces vamos a llamar úlceras de presión. Las úlceras de presión, o llamadas de decúbito o neuropáticas, o de los pacientes parapléjicos, el principio de ello es que esa lesión se da en un punto de presión. Y entonces ese punto de presión lo que va a provocar es una isquemia. Y por lo tanto, haber ese punto de isquemia va a provocar de que ese tejido se necrose. Entonces, el manejo de aquí, de esa úlcera, no importa cómo la den, pero tenemos que corregir la causa, que es la presión. Si no corregimos la causa, esa úlcera se va dando una persistencia en ese tipo. En los pacientes que tenemos insuficiencias vasculares, por ejemplo, o que pueden ser de tipo venosa, arterial o linfática, de esto me voy a detener un poco hasta el final cuando demos un caso. En aquellos pacientes donde tenemos un problema metabólico, como puede ser en la diabetes, puede ser en la gota, en la hiperuricemia, donde vamos a tener, y que normalmente en esos pacientes vamos a tener que va a provocar que haya una inadecuada cicatrización del tejido. Bueno,
Por otro lado, por otro lado, vamos a tener que en estos pacientes también podemos tener que haya un proceso infeccioso en el sitio. Y por lo tanto, como la infección persiste en la zona, la úlcera no va a cicatrizar. Y entonces esta pueden ser que lo más corrientemente que nosotros vemos es por una infección bacteriana. O pueden ser también que hongos lleguen a incluirse en esa zona o que tengamos parásitos como pueden ser en el calazar. O podemos tener lo que tenemos en el carbunco, en el anthrax, que vamos a tener cutáneo, que vamos a tener en esos pacientes. Y entonces lo que vamos a estar es curando una lesión que nunca nos va a cicatrizar porque vamos a tener una bacteria localizada ahí o un hongo que tengamos en eso. Entonces tenemos que dar el tratamiento adecuado para que esta infección sea. A eso se le llama microfilm actualmente y que se ha visto que lo que van a formar es como una forma de cubierta, una película, que esa película no va a permitir que haya una granulación adecuada. Entonces tenemos que ir a debridar esa película y dar una buena y adecuada manejo con antibióticos para poder buscar tratar de tener una debida cicatrización. Vamos a tener también en aquellos pacientes que tenemos problemas de que son de tipo inflamatorio, principalmente en la necrobiosis lipoidea que vamos a ver en los pacientes diabéticos y que este paciente, al igual que como un problema metabólico que tiene, tenemos que controlar su azúcar para que no se siga dando esa necrosis y esa necrosis lipoidea la van a ver ustedes como lesiones en sacabocados frecuentemente en las partes inferiores de las piernas. O podemos tener lesiones que van a tener, por ejemplo, en los pacientes que vamos a tener problemas hemáticos como van a ser las células falciformes. Y estas células falciformes lo que se van a provocar es que haya un apilamiento de esas células falciformes en los vasos y van a provocar tapones que al final van a provocar necrosis de la zona. Y entonces vamos a provocar, al igual que la policitemia vera, donde vamos a tener una mayor cantidad de hemoglobina en los pacientes arriba de 18, y entonces esto va a provocarle que los pacientes empiecen a hacer coágulos. O lesiones neoplásicas. Una lesión neoplásica, o sea, lo que estamos curando es un cáncer de ese tejido y por lo tanto nunca va a poder cicatrizar. Las quemaduras a los pacientes que tienen radioepitelitis también, que podemos tener, y aquellas lesiones que nosotros no hemos podido verdaderamente darle un adecuado manejo. Bueno, entonces vamos a tener, para que se dé esa cicatrización patológica insuficiente y principalmente para la formación de una úlcera crónica, vamos a hablar que vamos a tener eventos que son evidentemente locales. Y esto es donde normalmente nosotros podemos tratar de tener una actuación. Pero al contrario, los pacientes con problemas sistémicos muchas veces no podemos tener una actuación porque nosotros no vamos a poder decir, yo solo quiero ver pacientes entre los 10 y 15 años, porque esos todos se curan rápidamente. Me va a llegar un paciente mayor con todas estas lesiones y que muchas veces sus nutriciones son inadecuadas, que el tabaco y el alcohol existen en ellos y por lo tanto tenemos que hacerle cambios de hábitos y cambio de modo de vida. O en aquellos pacientes que están utilizando algunos tipos de drogas también, que principalmente la cocaína produce vasoconstricción, entonces también tenemos que buscar cambiarlos. O en aquellos pacientes que debido a sus problemas inmunológicos necesitan utilizar esteroides. O en aquellos que están usando quimioterapia. En esos pacientes no podemos hacerle mucho porque ya tienen la condición, tenemos que aprender a actuar en esa concordancia con los pacientes. Y en aquellos pacientes que los pacientes, como les decía, en diabetes compensada, que tratemos de compensarlos, de tener una glicemia abajo de 180 y tenerlos a los niveles lo más normal posible. No más de 110 en ayuno, no más de 140 después de haber comido. Pero si está descompensado, no más de 180.
en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, en aquellos pacientes que tienen problemas de la colágena. Entonces, en eso lo que vamos a tratar de buscar siempre va a ser hacer algo de cirugía. Y eso significa, si está sucio, ir a debridar. Si es una lesión muy amplia y que se va a tardar más de 6 semanas en cicatrizar, o ya llevamos 6 semanas y no ha cicatrizado, tratar de hacer un injerto. Y si es un tejido que no tiene no tiene muy buena vascularidad, tratar de hacer un colgajo. O ocupar sustitutos dérmicos que en nuestro medio no tenemos, son sumamente caros, o hacer revascularizaciones cuando se necesitan. La oxigenoterapia hiperbárica, este es un fenómeno que utilizamos metiéndole en una cámara hiperbárica. Y estas cámaras hiperbáricas deben tener de 2 a 3 atmósferas de presión. ¿Se acuerdan? La atmósfera de presión son 720 milímetros de mercurio a nivel del mar. Y por lo tanto, haciendo una adecuada oxigenoterapia hiperbárica. Pero aquí lo que hacen es, le ponen una cámara y le dicen que le van a poner oxígeno a ese sitio y que le meten oxígeno ahí a 12 litros, a 10 o a 12 litros que vamos a tener ahí. Y entonces a eso no se le llama una oxigenoterapia hiperbárica. Tiene que ser en sesiones cortas de generalmente de 30 a 45 minutos a 2 a 3 atmósferas de presión. El uso de drogas, cuando es necesario utilizar antibióticos, antisépticos o algún hemorroiológico, que significa que son los que nos van a ayudar para que el glóbulo rojo se pueda hacer más flexible para que pueda pasar por los vasos que estén duros y no vayan a causar nos pueden detener la cicatrización. Cuando necesiten compresión elástica, cuando generalmente son por úlceras. ¿Cómo se llama? Que las úlceras que vamos a tener, y factores de crecimiento, vamos a utilizar factores de crecimiento también, o inhibidores de las metaloproteasas cuando generalmente tenemos infecciones crónicas que son por procesos infecciosos crónicos, que es lo que vamos a tener ahí. Y algo que se está utilizando muy frecuentemente actualmente, la terapia BAC y las curaciones. Entonces, uno de los principios que vamos a utilizar en las curaciones es que nunca tan seco como un desierto, ni tan húmedo como un pantano. Y entonces eso es lo que llamamos actualmente, lo que se llama actualmente un ambiente fisiológico húmedo, que va a ir en contraposición a lo que es la curación tradicional, que vamos a utilizar elementos secos para tratar de mantener esa cicatriz de una forma adecuada. Entonces, los ambientes húmedos lo que van a promover es evitar que haya una desecación celular, y por lo tanto, acuérdense, nosotros venimos en la teoría evolucionista, venimos a partir de lo que se llama el océano, y por lo tanto vamos a tener facilitar una migración celular más fácil, va a promover una angiogénesis, la formación de colágeno y una mejor comunicación intercelular, porque vamos a tener una mejor matriz donde va a poder reposar esas células. Y clínicamente lo que vemos es que hay menor dolor, hay un aislamiento térmico y un debridamiento autolítico de la zona, que nos va a permitir una mejor velocidad de cicatrización y con una mejor calidad de cicatriz. Entonces, generalmente los apósitos, como le decíamos, una cicatrización tradicional, lo que tenemos es que van a tener ambientes secos con apósitos que son de tipo pasivo, que generalmente van a necesitar y que se van a colocar en la zona directamente. En cambio, en las curaciones avanzadas, es de un ambiente fisiológicamente húmedo, generalmente son apósitos
va a depender de la pérdida de esa coacción que van a hacer, que nos van a permitir cicatrizar. Entonces, o sea, vamos a hablar de los antisépticos de uso tópico. Realmente sus propiedades, como mencionan ahí, no se conoce muy bien, no son selectivos solamente para una zona, sino que van a actuar no son muy eficientes en la reducción de recuentos bacterianos. Y muchas veces algunos de ellos que ya se han retirado del mercado, como por ejemplo el timerosal, formaban una película y bajo de esa película infeccioso. Y además tienen un fenómeno tóxico sobre los tejidos. Y entonces vamos a tener esa situación. Vamos a hablar de la microbiología de las heridas. Eso significa que una herida, yo voy a decir que está contaminada cuando tenga una evidencia que hay signos infecciosos ahí. Que hay proceso infeccioso y por lo tanto, como tiene un proceso infeccioso, yo voy a poder decir en estos pacientes que voy a tener que identificar el microorganismo que me está provocando esto. El microorganismo que me la está provocando. Y por lo tanto, al buscar el microorganismo, tengo que decir que va a haber una cantidad de arriba de 10 a la 6. Y entonces voy a poder decir que el microorganismo está invadiendo el tejido. Y para eso podemos ocupar cualquiera de estos tres tipos. El hisopado, que tratamos de que la bacteria o el virus se pegue al hisopo para luego ir a sembrarlo y que así me puedan decir y la otra, que son las biopsias bacteriológicas cuantitativas, que ustedes lo van a ver. Generalmente en estos pacientes es lo que nosotros llamamos como una porción de tejido y mandarlo al laboratorio para que nos diga que ese tejido pesa tanto y por lo tanto tiene tantas unidades formadoras de respuesta que vamos a tener. Entonces, los tejidos de superficie tienen muchas veces no tienen razón de ser debido a que lo que estamos sacando es una secreción y esa secreción es el detrito de la bacteria. Por lo tanto, ahí no hay bacterias. Necesitamos irnos a la superficie de donde está el tejido. Tenemos que limpiar primero el tejido y luego de el tejido ya limpio en esa zona de úlcera, limpiar y tomar el cultivo para poder valorar que ese verdaderamente estoy tomando lo que va a tener ahí. Entonces, esta es la explicación. Una contaminación quiere decir que las bacterias están en el sitio, pero no están provocando nada. No puedo saber nada de la colonización, o sea, que las bacterias están empezando a penetrar. Sí, cuando ya tengo infección, cuando ya invadieron el tejido y están causando un problema. Entonces, tengo dos elementos que puedo valorar fácilmente, una contaminación y una infección. Para eso, todas las heridas que están expuestas al aire están contaminadas. Por lo tanto, no me sirve tomar cultivos, mucho menos un cultivo de superficie, porque siempre me van a salir contaminadas y por lo tanto estos pacientes van a tener problemas y van a cicatrizar. Entonces, generalmente en estos pacientes no utilizamos antibióticos a menos que lo que estemos encontrando es un biofilm. Si encontramos el biofilm, lo que tenemos que hacer es debridar y mandar ese biofilm al laboratorio para que nos lo cultivo, porque ahí sí voy a tener una biopsia bacteriológica cuantitativa, o sea, un macerado.
Las colonizaciones no son diagnosticables al momento y lo que sí tenemos es por sospecha clínica de una infección. ¿Cuándo? Cuando tengamos los signos de Celso, que va a tener calor, rubor, dolor, pérdida de la función y muchas veces secreción. Y generalmente para eso sí necesitamos tomar una biopsia bacteriológica cuantitativa para que nos digan la cantidad de bacterias que están ahí y que por otro lado nos reporte la sensibilidad. Vamos a ocupar, en estos casos podemos ocupar antibióticos tópicos, generalmente cuando el paciente no tiene respuesta sistémica. Y llamamos respuesta sistémica cuando el paciente va a tener proceso febril, taquicardia y mal estado general. Entonces, esos pacientes necesitan un antibiótico sistémico que generalmente se lo vamos a poner como terapia empírica. El uso de antibióticos tópicos solamente al momento solo se consideran 3. La neomicina, porque no se absorbe. Segundo, se ocupa, se llama la mupirocina, nombre comercial Bactroban. Y el tercero se llama el ácido fucílico. Esos 3 elementos son los que se ocupan actualmente para el manejo de infecciones tópicas. Entonces, muchas veces los antibióticos tópicos no se utilizan porque producen reacción alérgica, principalmente por el uso continuo. Un ejemplo de esto es el uso de la penicilina, que es muy común en nuestro pueblo en hacerlo. Esto provoca más resistencia bacteriana. Además, la resistencia bacteriana se transmite a través de plasmidios y estos plasmidios generalmente son los que nos van a dar la información a otro tipo de bacterias para crear resistencia bacteriana de ellos. Y se considera que pueden inactivar la herida. Esta es parte de un estudio. En el estudio lo que se demostró que después de 2 semanas en un paciente que estamos solo limpiándolo con antibióticos tópicos, el 54%, el 94% de los pacientes tenían una reducción del porcentaje de bacterias que tenían. En solución salina tenían un 87 y en aquellos que usábamos yodopavidona son un 64. Moraleja, el uso de antibióticos tópicos no es frecuente que lo ocupemos por largos tiempos y que la solución salina normal, al hacer un barrido, permite una adecuada limpieza y reducción de las bacterias que vamos a tener en ese sitio. Entonces, los apósitos que van a ser por su localización primarios o secundarios, según su complejidad pueden ser pasivos, activos o mixtos, y que esto lo que vamos a tener es que esto es un apósito primario, el que está propiamente en contacto con la lesión, y un secundario es el que sirve para sostener ese apósito secundario. Dentro de los pasivos, generalmente tenemos las gasas, el algodón, las curaciones tradicionales, donde le vamos a poner una gasa con un algodón para sostenerlo y para poder ponerlo sobre la herida. Y las espumas que todavía aún se utilizan y que tienen un buen uso, principalmente en aquellas lesiones donde queremos dar un poco de zona de descarga. Entre los activos tenemos las grasas parafinadas, o sea, las gasas con vaselina que vamos a utilizar, los apósitos transparentes que nos van a permitir ver y valorar esas heridas, y las espumas hidrofílicas que lo que hacen es tratar de recoger la mayor cantidad de exudado posible en esa zona, pero hasta cierto límite. Y las sustancias hidrocoloides que generalmente lo que van a tener son azúcar de alto peso molecular, principalmente a base de carboximetilcelulosa y de maltodextrina. Y los hidrogeles que generalmente son de las mismas características, pero que estas están en forma líquida y estos sirven para rellenar cavidades. Los alginatos son sustancias que van a tener la facilidad de absorber 20 veces el peso de ellas y que nos van a permitir ayudar para evitar un mayor exudado. Esta es una forma esto es lo que nosotros llamamos el semáforo de la cicatrización y de la curación de las heridas, y donde vamos a ver que podemos tener 3 tipos de lesiones. Unas que vamos a ver negras, generalmente eso es una formación de una escara.
O sea, es un tejido apergaminado, duro, pero que en la zona vamos a encontrar un proceso inflamatorio que le vamos a ver enrojecido y que cuando lo quitamos generalmente vamos a tener cierta cantidad de exudado bajo ese tejido. Y esto va a provocar que haya lesiones cavitarias en ellos. Por el otro lado, vamos a tener que podemos tener secreciones generalmente de tipo amarillento, pero podemos tener secreciones verdosas o unas secreciones negras que son provocadas por bacterias. Y aquí lo que tenemos que evaluar es la cantidad de exudado que esta puede tener. Cuando tenemos exudados abundantes, ocupamos alginato. Cuando tenemos un exudado moderado, podemos ocupar espumas hidrofílicas. Y cuando es leve, un hidrocoloide, llenar esa cavidad y ponerle encima un apósito hidrocoloide para que nos ayude a hacer un microambiente y que cicatrice en esa zona. Por otro lado, vamos a tener aquellas lesiones que son de un color rojo, un rojo brillante, muy parecido a la carne que nosotros compramos en el súper para la hora del asar, y que generalmente este tejido significa que hay una adecuada granulación y por lo tanto, hágale lo que hágale, el paciente va a salir adecuadamente adelante por la cicatrización de su herida. Sin embargo, como ustedes están viendo ahí, es una pierna y esta pierna es de un paciente que tiene una lesión, que tiene contenido, que tiene un problema de tipo vascular venoso. Y entonces, al no Doctor, creo que se silenció. Sí. vamos a tener una lesión que no me va a permitir una adecuada cicatrización en ellos. Y por lo tanto, tenemos que hacerle un adecuado manejo de eso. Entonces, Doctor, se volvió a silenciar. vamos a tener que en estos pacientes vamos a tener que la evidencia va a demostrar que la curación de tipo avanzada es lo mejor que tenemos y que todos los estudios están utilizándola para poder decir que es lo mejor. Entonces vamos a tener el manejo de las heridas. Voy a comenzar con esta. Vamos a comenzar a partir del debridamiento. Y el debridamiento generalmente va a tener, puede ser de dos tipos. Un debridamiento quirúrgico, y este debridamiento quirúrgico lo que nos va a hacer es ir a quitar todo el tejido que esté mal. Y un debridamiento médico que vamos a poder ser de tipo mecánico, que ya los voy a mencionar, el enzimático, que son tratar de utilizar enzimas o en algunos casos gusanos para tratar de ir a debridar ese tejido necrótico. Los gusanos, como no tienen un medio masticador, o sea, no tienen un aparato bucinador, entonces no tienen una boca, ellos solamente van a quitar aquel tejido que está necrótico, que se está licuando. Y vamos a tener, perdón, y entonces va a estar licuándose. Entonces vamos a utilizar los debridamientos a través mecánico, como van a ser utilizar solución salina, lactato de Ringer o agua destilada, que podemos utilizarlo a través de presión con una jeringa, y que esta jeringa nos va a permitir dar impulsos de chorro que nos vaya limpiando esa zona. O podemos ocupar una aguja 18 y no para inyectarla, sino que para hacerle mayor presión por pulgada cuadrada en ese tejido y que lo pueda ser llevado. Y vamos a tener por último el lavado con matraz, que hace la misma función que las jeringas, o una duchoterapia. O sea, lo pongo que vayan a los baños y le digo, échese agua en grandes cantidades para que usted pueda irse limpiando ahí, se puede ir limpiando. Y la hidroterapia, que es los pacientes que lo meten en las tinas de Hoover para pacientes quemados, por ejemplo. Esto es lo que le mencionaba de la terapia VAC, lo que se encuentra en la esquina inferior, en la esquina inferior derecha de su pantalla. Se pone una esponja
que van a estar conectadas a un sistema de aspiración y que este sistema de aspiración es lo que nos van a provocar al final que el paciente nos vaya a permitir cicatrizar. Entonces, para terminar ya, vamos a hacer un caso y lo que vamos a hacer, eso son lo que vamos a hacer por evidencia por paso. Si se fijaron, vamos a tratar de buscar aquellos elementos de evaluación sistémica que el paciente tenga. Y la evaluación sistémica la vamos a hacer a partir de la edad, las patologías asociadas que él pueda tener, los medicamentos que el paciente toma y de aquí podemos utilizar en ellos, vamos a poder utilizar en ellos qué van a tener. Y entonces vamos a ver qué patologías son las que se asocian con ellos, qué medicamento está tomando o que se le ha tomado, el alcohol y el tabaco, la nutrición del paciente y la casa y estilo de vida. O sea, si un paciente alcohólico que toma mucho alcohol o fuma, hay que pedirle que lo disminuya su ingesta de esto. Entonces aquí tenemos una paciente de 72 años, femenina, con hipertensión arterial, 15 años de evolución de tener una lesión. Cuando ya la vimos, esta paciente, las primeras diapositivas de esas se me han extraviado porque ustedes ya van a ver elementos que les van a llevar a la granulación y además no le ven edema de la paciente porque lo que tiene es una insuficiencia venosa. Y entonces le enseñamos a la paciente que tenía que mantener un vendaje y empezó a disminuir la lesión, a cicatrizar después de 15 años. Le hicimos un ecodoppler para valorar la insuficiencia que tenía, no le encontramos que tenía obstrucción venosa profunda y tratamos de buscar. Ya a nivel local vimos la localización que ustedes vieron que está en el maléolo medial, las dimensiones, vamos a tratar de buscar ancho y largo, así como la profundidad que la vamos a llamar por grados y el fondo cómo se ve, si está epitelizado, si hay granulación, si hay tejido necrótico, hay facelo, si vemos que hay tejidos ahí, cuerpos extraños en la zona, porque todo eso necesitamos retirarlo. Si hay exudado, la cantidad, el color y el olor que vamos a ver y los bordes de la piel. Entonces, si ustedes ven esa piel un poquito más magnificada, en la parte media de la imagen, en su mano izquierda, ustedes ven ya tejido de epitelización y que los bordes ya se miran tejido de granulación en el centro. Entonces, está bien granulada, está en la zona del maléolo, medía 10 por 15 centímetros y que hay una cantidad de exudado moderado y que vamos a encontrar una dermatoesclerosis. Hay tres elementos que son propios de un problema venoso. Va a haber una dermatosis ocre, una dermatitis por estasis y que además hay lipodermoesclerosis en el sitio. Y esos son indicativos de un problema de tipo venoso. Entonces, aquí nos lavamos nuestras manos, hacemos, si hay necesidad de quitar cuerpos extraños o tejidos ahí necróticos, lo vamos a debridar. Algunas veces hay hipergranulación del tejido también, y lo lavamos a través de una duchoterapia o un matraz o una jeringa para tratar de buscar. Y con esto buscamos un apósito de elección para podérselo poner a él. Y determinamos la frecuencia con la que vamos a estarlo haciendo. Entonces, con esta, a nivel de lo que ustedes ven, este paciente, por lo que le ven, no necesita un cultivo. Antibiótico tópico, no, porque hay una adecuada granulación y generalmente le podemos cubrir con una pompa aerofílica, pero además tenemos que valorar otro elemento más, que se va a ser el problema etiológico de la paciente, que es que tiene una úlcera venosa. Y entonces esto fue lo que vimos. A las 2 semanas después de esta foto, estábamos utilizando, si ustedes se ven, ahí van a ver como un recuadro a nivel de la lesión, que era la espuma que le estábamos poniendo. A las 4 semanas después de la intervención de esta foto, y además ven la zona donde están poniéndose la venda. Aquí ocupamos un vendaje elástico doble y esta situación. Y como ven, ya hay contracción y cierre. A las 6 semanas cerró.
después de 15 años de tener esta lesión, pero aquí lo acompañamos del tratamiento venoso que tenía, que era la compresión. Le dimos medicamentos también para mejorar lo venotónico. Entonces, en conclusión, ¿se acuerdan que al principio hablábamos primo no nocere? O sea, primero, no lesionar. No vamos a tratar de hacer algo que nosotros no consideremos adecuado para nuestro propio, no vamos a hacerlo algo que no sea adecuado en nosotros mismos. Entonces, así debemos pensar y al final de esto ha sido un gusto y ahí estoy por la cirugía y nos podemos ver para decirles si ustedes quieren algunas cosas que les quedaron oscuras en la clase, yo se las puedo ahí ayudarles y darles más. Si no hay nada, bueno, ha sido un placer y mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, bueno, doctor. hasta luego. Gracias, Gusto. doctor. Feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, doctor.